Buenas tardes, compañeros y tutor de la clase de guitarra de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Mi nombre es Fernando Villamizar Ardila, estudiante del programa de Economía de la misma universidad. Y hoy en este video podremos analizar, hacer un recorrido por 5 obras fundamentales del repertorio guitarrístico mundial y colombiano. Cada obra o repertorio que escogí representa una joya técnica y musical que lleva consigo una historia, una anécdota o carga cultural que merece ser contada. La guitarra es ese instrumento, es un instrumento humilde pero profundo, que en estas diferentes exponentes se convierte en voz del alma del pueblo y del mundo. Para el desarrollo de esta actividad he escogido de una lista que el tutor nos proveyó 5 repertorios, los cuales son Chaconé en re menor de Joan Sebastián Bach, Leyenda Asturias de Isaac Albéniz, Coyumbaba de Carlo Domeniconi, y quise aportar algo regional con el porro de Gentil Montaña y 6x1 6, también del maestro Gentil Montaña. Empezamos con nuestro primer, como lo podemos ver en la diapositiva, una breve introducción que los invita a hacer un pequeño recorrido por estas 5 obras fundamentales. Continuamos con nuestra primera escogencia, eh, que fue Chaconé en re menor de Joan Sebastián Bach, versionada para el instrumento de la guitarra. Comenzamos con esta obra monumental, compuesta originalmente para violín, solo que fue adaptada para guitarra por maestros como Andrés Segovia, convirtiéndose en un verdadero Everest técnico y emocional. Un dato relevante, que se cree que esta pieza fue escrita como un homenaje a la esposa fallecida de Bach, la original que, como se acaba de decir anteriormente, fue escrita para violín. Su intensidad no es gratuita y es que nos aporta que cada variación es un elemento disfrazado de arquitectura sonora. La guitarra aquí no solo la acompaña, sino que respira, llora y medita. Su versión en cuerdas pulsadas ofrece una calidez que transforma completamente la experiencia auditiva. El contexto histórico que tiene esta obra fue compuesta en 1720 tras la muerte de María Bárbara, que era la esposa del compositor Bach. La chaconés se interpreta, para dar un contexto más profundo de la historia, se interpreta como un lamento estructurado en forma de variaciones sobre un bajo continuo repetitivo. Su intención mencional y complejidad matemática, tiene complejidad, la han hecho objeto de estudio de músicos y filósofos por siglos. O sea, la calidad de esta obra es brutal. Al ser traducida al lenguaje de las cuerdas pulsadas, o sea, la guitarra, esta obra revela una dimensión nueva, melancólica, íntima y profunda, permitiendo así, por parte de la guitarra, matices que el violín no puede lograr, transformando la pieza sin traicionar su esencia y pues su historia. Otro dato curioso para agregar de esta obra es que Johannes Brahms, un compositor, dijo que si tuviera que salvar una sola pieza del repertorio musical occidental, sería esta obra. A continuación, voy a
reproducir un pedazo de esta composición para que observemos, escuchemos. Podemos escuchar un poco de esta obra y para continuar con nuestra segunda selección, que fue Leyenda Asturias del maestro Isaac Albéniz. Vamos a España con Leyenda, que es conocida como también Asturias, tiene estos dos nombres, aunque curiosamente tiene un estilo de flamenco andaluz. Su curiosidad histórica es que Albéniz nunca escribió esta obra para guitarra, fue transcrita décadas después y hoy es más conocida en este formato que en el piano original. Tiene rasgos rápidos, escalados, vertiginosas y ritmos marcados que evocan el cante hondo y el toque flamenco. Es una demostración del poder que tiene la guitarra para absorber y amplificar identidades culturales. Es una obra que tiene mucho aporte cultural para el país. La obra principalmente fue hecha para piano como parte de la suite española. La versión para la guitarra fue popularizada por el maestro Francisco Tarriaga y luego, tiempo después, por el maestro Segovia, que hoy en día se volvió un estándar del repertorio guitarrístico español. Otra curiosidad histórica que podemos agregarle a esta obra es que a pesar del nombre Asturias, la obra tiene influencias claras del flamenco andaluz, especialmente del toque por bulería o soleado. Es un error editorial que la obra termine con ese nombre, pero se quedó así. En el instrumento, la guitarra, la pieza exige gran control técnico, escalas rápidas, ligados intensos, como se mencionó anteriormente, con una estructura dramática que alterna secciones de fuerza y lirismo. Es una pintura sonora de la España romántica del siglo XIX. Para aportar otro dato curioso, es que en Japón es utilizada frecuentemente en comerciales y hasta videojuegos, convirtiéndose en una embajadora informal, perdón, eh, en una embajadora informal de la guitarra española. Es una gran composición que ha trascendido, como bien mencionamos, empezó siendo para piano, pero diferentes maestros la llevaron a este gran instrumento que es la guitarra. Seguimos con Coyumbao de Carlos Domenico. Vamos a dar un salto hacia lo contemporáneo con Coyumbao, una obra que es hipnótica, compuesta en 1985 por el maestro Carlos Domeniconi, que está basada en la figura de un místico turco del siglo III. Un dato técnico es que se ejecuta en una afinación alternativa tan compleja que incluso afinar el instrumento ya es un acto artístico. Aquí la guitarra no suena ni clásica ni española, sino universal, modal, espiritual. Coyumbaba demuestra cómo este instrumento puede servir como puente entre Occidente y Oriente, cercando culturas, entre lo ambiguo y lo moderno. Otra obra que nos demuestra la versatilidad de la guitarra, un instrumento genera muchas emociones.
Un contexto musical para aportar es que usa una afinación alternativa muy poco común, que produce un sonido hipnótico como un laúd o un instrumento del Medio Oriente. Es una, entre todo lo que estamos diciendo, hay que resaltar que es una de las piezas contemporáneas más importantes del mundo. Sus movimientos lentos, meditativos, rítmico y enérgico reflejan estos estados espirituales como si fuera una oración laica en cuerpo. Y para terminar con esta obra, un dato curioso es que muchos guitarristas consideran afinar para coyumbaba más difícil que tocarlo. La afinación tensa las cuerdas hasta el límite. Interesante. Continuamos ahora por el lado regional con uno de los maestros más destacados en la historia colombiana de la guitarra, el señor Gentil Montaña. Eh, Gentil Montaña es el guitarrista más célebre en Colombia, dejando una huella indeleble al adaptar géneros folclóricos a la guitarra académica. En Porro Argentino, en esta obra, encontramos una función brillante entre técnica erudita y ritmo popular. El contexto cultural es que el porro es un ritmo tradicional en Colombia, en el Caribe colombiano, especialmente del departamento de Córdoba y Sucre. Originalmente está interpretado por bandas, pero aquí se destila en forma solista sin perder su cadencia y alegría. La importancia musical es que Montaña eleva el porro al nivel de música de cámara. La guitarra se convierte en tambor, voz y maraca, todo al mismo tiempo. Y un dato curioso es que esta obra ha sido interpretada en festivales internacionales como el Andrés Segovia de Linares, posicionando el folclore colombiano como música de concierto. Pues vemos como el maestro, con sus diferentes interpretaciones, ha hecho eh, eco en la cultura a nivel mundial de sus países folclóricas de colombianas, viendo cómo transformar eh, obras y muy reconocidas y elevándolas a una categoría mundial. Eh, el, Tradicionalmente, como hemos escuchado, el porro se tocaba en banda como instrumento de viento y percusión, pero el maestro lo reinventó para la guitarra. Continuamos con nuestra siguiente selección, que es 6 por 1 6, también del maestro Gentil Montaña, otra obra regional. El título matemático alude a la métrica de 6 corcheas por compás, algo inusual que le da a la pieza una rítmica viva y cambiante, evocando el fluir de un río al caminar por la montaña. Esto hace que la canción evoque la geografía andina, que aunque es abstracta, muchos intérpretes dicen que al tocarla sienten como si recorrieran un paisaje montañoso con niebla, caminos de piedra y el sonido lejano de un tipo. A esta también le dan el título de El Everest colombiano. Entre guitarristas se bromea que es una de las piezas más difíciles del repertorio nacional. Requiere precisión métrica, sensibilidad melodíca y mucha resistencia. En varias universidades, como la Universidad Javeriana o la Universidad del Cauca, se incluye en recitales de grado para estudiantes avanzados de guitarra. Es un examen. Es interesante esta obra porque marca un repertorio bastante eh, amplio. Eh, en esta obra, el maestro Gentil se inspira en el bambuco andino, pero con una estructura rítmica sofisticada. El título hace referencia a la métrica de 6 por 1 negra, lo que genera un patrón casi percusivo dentro de la melodía.
En el contexto cultural vemos que el bambuco ha sido considerado por muchos como el alma de la música de Colombia. Aquí no es solo canción sentimental, sino una obra de concierto con pasajes que recuerdan montañas, neblinas y caminos empedrados, como anteriormente mencioné. Los desafíos técnicos es que usa uso de ritmias, bajos independientes, trémolos y cambios de tiempo, de tempo. Es una prueba de madurez artística y dominio absoluto del instrumento. Y para finalizar, el dato curioso, esta pieza ha sido incluida en programas de grado de conservatorios en Europa, como ejemplo de cómo la música latinoamericana puede competir en técnica, profundidad y con cualquier escuela europea. Estas 5 obras demuestran que la guitarra es más que un instrumento popular, es una herramienta de expresión universal, un archivo vivo de emociones humanas y un vehículo para la identidad cultural. Desde los salones barrocos de Leipzig hasta las plazas de Cincelejo, en nuestro país, la guitarra ha sabido adaptarse, resistir y brillar. No siendo más, agradezco su atención y que estas obras resuenen no solo en el oído, sino en su corazón. Muchas gracias.